Gracias por estar en este canal. A continuación veremos el importante documental sobre el purgatorio. Recordemos que el purgatorio es un dogma de fe de nuestra fe católica. Esperamos que vean este documental tan importante hasta el final y lo compartan con amigos y familiares. Nuestras vidas son cada vez más ajetreadas. Vivimos sin pensar que un día nuestro tiempo se agotará. En el transcurso de este documental, 9.000 personas fallecerán. Algunas por enfermedad, cáncer, homicidio, un accidente, causas naturales o suicidio. Vinimos a este mundo sin nada, y es así como lo dejaremos. Nadie sabe exactamente cómo será la vida después de la muerte, pero algunas personas han podido vislumbrarlo. Buenas noches. ¡Aquí estás! Hola. Me alegro de verte. Y yo a ti. Siento llegar tarde. No te preocupes, me alegro de que estés aquí. ¿Quieres beber algo? Un café, por favor. ¿Solo café? Vale. Lo traeré enseguida. Gracias. Siéntate, por favor. Se lo debo a Nuestra Señora de Czestochowa. Acudí a ella en busca de ayuda. Recé a su retrato utilizando toda mi fe y abriéndole mi corazón. Puse toda mi esperanza para que así mis plegarias fueran escuchadas. Y no me decepcionó. ¿Cómo puede estar tan segura de que fue ella quien la ayudó? ¿Cómo sabe que todo eso de lo que habla no hubiera ocurrido sin sus oraciones? No deseo entrometerme, pero no entiendo cómo se puede esperar una gracia del cielo como el maná rezando a una pintora. Además, ¿de qué estamos hablando? No creo siquiera que la Virgen María exista. En primer lugar, querida, no le estaba rezando a un cuadro, sino a Dios mismo a través de su madre, la Virgen. Creo que las personas pueden rezar por los demás y así, después de la muerte, no dejan de existir, sino que sus almas cambian de forma. Lo que significa que pueden seguir rezando por los demás. Y cuando están más cerca de Dios, su intercesión puede ser más poderosa. Especialmente la intercesión de María, a la cual Jesús nunca le negó nada. ¿María, la que concibió al Espíritu Santo? Dios mío, qué infeliz puede ser una persona cuando no tiene fe. ¿Usted tiene fe? Sí, la tengo. Esa fue la primera vez que escuché esas palabras pronunciadas con tanta convicción, poder y pasión. Aquí está tu café. Lo siento. ¿Fula? Durante años he anhelado decirlas yo misma. ¡Fula! Intenté calmar mis emociones. Avergonzada, solo quería huir de aquel lugar. Incluso en mis peores momentos, nadie me había visto llorar. Pero en ese momento, era incapaz de moverme. Por todo mi cuerpo, sentí una energía fuerte y cálida, oleadas de algo abrumadoramente dulce. Algo que, a pesar de que nació de mi interior, era externo, ajeno. Algo que se asentó en mí. A medida que el calor se extendía en mi ser, fui invadida por una profunda paz.
Estefania Fula-Horak nació en Tarnopol, en Ucrania, en 1909. Dotada musical y artísticamente, estudió filosofía. Se graduó en el Conservatorio de Lvov y trabajó como profesora de música. Asistía a salones de líderes políticos y culturales. Se consideraba no creyente, pero en su corazón quería creer en Dios. Desde el principio de los tiempos, la gente se ha preguntado qué sucede tras la muerte. En muchas religiones, la vida nunca termina, sino que es un estado interminable del ser, una vida eterna que existe fuera de las restricciones del tiempo. Se determina muerte biológica cuando se produce la muerte del tronco cerebral, es decir, el cese de la función del tronco cerebral equivale a la muerte humana, a la muerte del organismo. Hablamos de muerte clínica cuando no se detectan signos de vida, es decir, no hay latidos del corazón ni circulación sanguínea, entendida como ausencia de pulso periférico o carotídeo, ni respiración. Es importante que durante la muerte clínica se mantenga la función bioeléctrica del cerebro. El paciente está inconsciente, no se da cuenta, pero con una reanimación adecuada puede recuperar tanto la conciencia como el conocimiento, es decir, puede volver a la vida. Aproximadamente el 25 o 30% de los pacientes que sobreviven a la muerte clínica informan de algunas sensaciones que experimentaron cuando estaban en la fase de muerte clínica. La investigación en el ámbito de las experiencias cercanas a la muerte es muy popular y de alguna manera indica que el alma humana es inmortal, superando así la competencia de la ciencia y dando cabida a consideraciones teológicas. ¿Por qué? Resulta que la cognición varía entre las personas y la cognición puede ser tanto natural como supernatural. Esto significa que el elemento espiritual del ser humano puede ser inmortal, que es independiente de su dimensión material, el cerebro. Por otro lado, se crean generalizaciones incorrectas, especulaciones falsas, que afirman que la vida después de la muerte es natural, una mera extensión de la vida humana. Este punto de vista es peligroso ya que suprime la salvación, eliminando el tema de la elección entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre el cielo y el infierno. Con la fe y la esperanza de la vida eterna, encomendémoslo a la misericordia de Dios. Ahora ha sido llamado a la fiesta de los hijos de Dios en el cielo, y junto con los santos se ha convertido en heredero de la recompensa eterna prometida. Recemos también a Dios por nosotros, los afligidos, que sufrimos la ausencia en el mundo terrenal de nuestros seres queridos, y recemos por ellos, al igual que ellos lo harán por nosotros. Si esas personas supieran, si pensaran,
Si intentaran empatizar con la desesperación impotente que siente un alma así, cuando, estando al lado de sus seres más queridos, suplican su ayuda para aprovechar su conciencia y su corazón, al ver frecuentemente cómo estos seres queridos solo se entregan egoístamente a su propio dolor, ensimismados en su tristeza personal, inclinándose sobre un cuerpo vacío, carente ya de sentido. Ayúdala. Es por esa razón por la que un alma, privada de la oración de sus seres queridos, la busca entre desconocidos. Cuando encuentra a esa persona, se siente agradecida y permanece con ella hasta el último momento, sin volver a quienes la defraudaron y le mostraron el dolor del egoísmo terrenal. La familia se desespera por su propia desesperación y los parientes y conocidos, en procesión, siguen con letargo e indiferencia el coche fúnebre, pero nadie se detiene y piensa en rezar. Nadie quiere el silencio, ni siquiera el acto de ir al cementerio para ofrecerlo conscientemente por esa alma errante, que a menudo, entre ellos, se siente perdida y aterrorizada. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que tras la muerte el cuerpo de una persona se destruye, mientras que su alma va al encuentro de Dios. Es entonces cuando descubre las consecuencias de sus decisiones en la vida terrenal. Se encuentra en lo que se conoce como el juicio final. En el juicio final solo se aplicará un criterio: el amor. Como dice Jesús en el Evangelio 25, según San Mateo, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Lo que no hicisteis a uno de los más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Es por ello que, cuando lleguemos a la otra vida, el criterio final será la misericordia. En base a esto, seremos juzgados al final de nuestras vidas. ¿Cómo se llevará a cabo el juicio? Cuando nos presentemos ante el Señor después de la muerte, nos dirá Dios: tú vas al infierno, tú al purgatorio, y tú conmigo al cielo. No, no es así. Cuando cerremos los ojos en esta vida, nos encontraremos ante Dios, Dios Padre, queriendo decir, Dios Padre es el Padre bueno. La salvación es para todos. Como dice la parábola del Evangelio, todo el mundo recibe este denario, tanto si ha trabajado todos los días como si lo ha hecho en el último momento. Recibe el denario
es decir, la salvación, porque el Señor así lo desea. Esto es lo que quiere, que cada persona se salve. Inmediatamente después de la muerte, el alma se presenta ante el tribunal de la más alta justicia, porque la hasta entonces inagotable misericordia de Dios ha llegado a su fin. Quien transgrede el límite de la vida se encuentra solo ante su justicia y espera el justo veredicto. Dios es un buen Padre, y cuando estemos ante Él, veremos a Dios cara a cara, con los brazos abiertos. Y seremos nosotros los que diremos: no, Padre, por favor, no puedo acercarme. No puedo ir. Mi ropa está sucia. ¿Cómo voy a presentarme así ante todos los santos y los ángeles? Mis ropas están sucias. Voy a cambiarme. Iré al purgatorio, me ducharé, me vestiré bien, y luego vendré y estaré contigo para siempre. Eso es el purgatorio. El purgatorio es un elemento de la fe, aunque la propia palabra purgatorio se adoptó en la doctrina de la Iglesia a finales del siglo XV, en el Concilio de Florencia. Los cristianos ya creían en el purgatorio antes de eso, porque siempre habían rezado por los muertos, desde la antigüedad, a través de la Eucaristía en la misa. Antes de ellos, los judíos rezaban también por los muertos. Un rastro de estas oraciones se encuentra en el segundo libro de los Macabeos, en el que Judá Macabeo ordena hacer un sacrificio por los muertos, tras una batalla que provocó la muerte de muchos soldados israelíes. Se dice que Judá Macabeo realizó así una hermosa obra, pues creía en la resurrección de los muertos y en que Dios le perdonaría tras su muerte. A partir de estas prácticas, los cristianos llegaron a creer que hay algo que podemos hacer por los muertos: rezar por ellos. Dios, si existes, muéstrame la luz. Saludos. La paz esté contigo. ¿Por qué estás triste? ¿Quién eres? No temas. Hace tiempo, un dominico murió en Leópolis. Su nombre es Padre Adam. Si acudierais a escuchar de corazón una misa por su intención, sería liberado de los tormentos del purgatorio. ¿Le ayudarás? Esta misteriosa monja, que en muchas ocasiones visitó Fula Horak, es Santa Magdalena Sofía Barat, la cual fundó la Sociedad del Sagrado Corazón. Murió en 1865, unos 45 años antes de que naciera Fula. La monja fue considerada por muchos como una de las más grandes místicas de la Iglesia Católica. Ayudó a Fula a acercarse al ideal cristiano. Le pidió que rezara también por las almas del purgatorio, los necesitados de la intercesión de los de la tierra. Las almas del purgatorio que salen de ahí con el permiso de Dios aparecen para transmitir ciertos misterios, por ejemplo, lo que nos sucede después de la muerte. Fula Horak también recibió la visita de las almas de otros santos, como Juan Bosco, Teresa del Niño Jesús, Juan Vianney y Juana de Arco. También acudió a ella la beata Catalina Emmerich. Los visitantes, a los que ella llamaba sus ángeles guardianes, le transmitieron profundos conocimientos sobre el cielo, el infierno y el purgatorio. Escribió sobre ello en su libro La vida después de la muerte.
El purgatorio consta de innumerables y diferentes círculos. El primero y más aterrador es el círculo de la deambulación. Aquí el alma se acerca a la tierra, pero no tiene contacto con ella. Algunos círculos, como el círculo del hambre, el del miedo, el del terror o el de la angustia, los conozco únicamente por su nombre. Mis ángeles guardianes me han contado más sobre otros. La variedad de estos tormentos es innumerable, pues toda falta tiene su contrapartida en el sufrimiento. Al describir el purgatorio, ni siquiera omitiré hablar de la angustia al anhelar a Dios, pues este anhelo es el estado esencial del alma penitente. En 1999, el Papa Juan Pablo II, durante su catequesis, también habla sobre el tema del purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica varios párrafos al purgatorio. El Papa Benedicto XVI escribió sobre ello en su encíclica Spes Salvi. Así que el purgatorio es un dogma de la fe católica. Se pueden decir muchas cosas al respecto. Cariño, tenemos que ir a hacer la compra. Ya terminó. Pero pensé que íbamos a visitar la tumba de mi padre. Lo sé. Es el aniversario de su muerte. No recuerdo la última vez que fuimos. Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que lo querías mucho. Pero ya está muerto y para él no importa que vayamos o no hoy a su tumba. Y además, esta noche viene Ana con su nueva pareja. Ya que es supuestamente muy rico. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, Jack trabaja en la industria farmacéutica. Así que estoy segura de que tendréis temas en común. ¿Y bien? Me has convencido. Como siempre. Pero... ¿Y qué? Vamos. Para un alma condenada al purgatorio, la familia o los seres queridos no importan lo más mínimo, únicamente valoran la ayuda que estos puedan ofrecerle. Y la única forma de ayuda, el único acto de amor que desean y esperan de las personas, en el nombre del es Padre, la del Hijo y oración. del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad tanto en la tierra. Francesco Forgione, conocido como Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, en el sur de Italia. En 1907 ingresó en la Orden de los Capuchinos, donde emitió sus votos como sacerdote. Ejerció su ministerio en el convento de San Giovanni Rotondo. Fue uno de los mayores místicos del siglo XX. Recibió de Dios el don de los estigmas, la bilocación y la cardiognosis, el don de conocer el estado del corazón humano. La familia en la que nació el Padre Pío era una familia de campesinos, simples trabajadores. No era una familia rica. Sin embargo, poseía una riqueza extraordinaria: la fe, el amor a Jesús y el amor a los hermanos. El Padre Pío nació y se educó en este ambiente.
El Padre Pío estaba arrodillado, contemplando el crucifijo. En un momento dado, del crucifijo salieron unos rayos que golpearon al Padre Pío e inmediatamente se desmayó. Perdiendo el conocimiento. Después pasa un tiempo, se levanta y vio que sus manos y pies estaban sangrando. Así que intenta levantarse para volver a la habitación, pero no lo consigue. Así que, a gatas, se arrastra por el suelo hasta la habitación donde él dormía, la número 5. Los estigmas del Padre Pío, que llevó durante 50 años en su carne, con gran dolor, agonía, sufrimiento físico y moral, están vinculados al sacrificio que el Padre Pío hizo por la conversión de los pecadores y por la salvación de las almas del purgatorio. A partir del crucifijo, vimos que era una señal de que el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino para su propia purificación, para las obras de misericordia, para reducir los tormentos de las almas del purgatorio. En el purgatorio se experimentan al mismo tiempo una inmensa alegría y un inmenso sufrimiento. La alegría de la salvación, de ser abrazado en la gloria y el amor. La alegría de que ya no hay pecado. Las huellas del mal, del egoísmo, del orgullo han desaparecido. Y al mismo tiempo, el inmenso sufrimiento que provoca la espera, el anhelo. En el purgatorio, el alma sabe que se ha salvado, que verá el rostro de Dios, que probará esa felicidad inaudita, aunque todavía no. Padre, desde que me fue concedido el don de conocer el estado de las almas que sufren en el purgatorio, no he podido encontrar la paz. ¿Has vuelto a tener una experiencia sobrenatural? Sí. El alma siente un sufrimiento indescriptible al no poder expresarle a la gente que sus lágrimas y su dolor no aportan ningún alivio ni beneficio, que solo obstaculizan su paso y aumentan su sufrimiento. La desesperación de los afligidos no es nada ante el tormento al que están sometiendo a su querida alma difunta, negándoles su único apoyo, las oraciones o las buenas acciones que ofrecerían por sus intenciones. La misión más importante de Jesucristo fue perdonar todos nuestros pecados. El cristianismo es el perdón constante de todas aquellas ofensas y agravios
que alguien nos ha hecho. Resulta sorprendente que muchas veces Dios vea los pecados de forma diferente a cómo lo hacemos nosotros. A nosotros nos parece que los pecados como el asesinato o el adulterio, por ejemplo, son pecados terribles, mientras que para Dios el pecado más terrible será, muy a menudo, el no perdonar a otra persona, porque entonces Dios no podrá perdonar tus pecados. La falta de perdón está relacionada con lo contrario al amor. El amor lo perdona todo. El odio no perdona nada. Nada pesa más al alma del purgatorio que el dolor o el odio de los que quedan en la tierra, en contraste con el beneficio mutuo de ofrecer oraciones por los difuntos. El odio resulta perjudicial tanto para los muertos como para los vivos. Porque nadie que haya albergado odio en su corazón, aunque sea un odio motivado por una injusticia que haya sufrido en su día, verá al Creador antes de haber sufrido los mismos tormentos que causó el alma de su ofensor con su dolor. Perdonar a los muertos por amor a Dios y al prójimo supone un inmenso alivio para el alma que sufre y al mismo tiempo proporciona gracia a los vivos. Hay que perdonar todo durante la vida para que se nos perdone todo después de la muerte. El padre Stanislao Paczynski, fundador de los Padres Marianos y nacido en 1631, es otro místico a través del cual aprendemos más sobre el más allá. Rezó por las almas del purgatorio con las palabras: «Oh Dios de infinita misericordia, multiplica mis sufrimientos y dígnate disminuir su castigo». En éxtasis, visitó el purgatorio varias veces. Hubo testigos de lo que le ocurría, pero no podían contactar con él. Después, cuando le preguntaban dónde había estado, decía: «Vi almas en el purgatorio. Su suplicio es insoportable». Poco después, San Estanislao cayó gravemente enfermo. Pidió a sus hermanos que le llevaran a Stutziana, un santuario mariano, donde el prior del monasterio filipino era el padre Ligenza, su amigo y confesor. San Estanislao sintió que se acercaba su hora, así que se confesó y se fue a su celda a descansar. Empezaron a buscarlo cuando notaron su ausencia en la cena. Padre. Padre Stanislao. Lo encontraron en su celda. Al estar inmóvil, pensaron que había muerto. Uno de los frailes informó de que Stanislao Paczynski había fallecido. Sin embargo, se trató de otro éxtasis durante el cual San Estanislao visitó el purgatorio. Allí se encontró con la Santísima Virgen María, quien rogó a Dios Padre que el padre Paczynski volviera a la vida.
Después de este éxtasis, subió al púlpito y predicó un sermón durante más de 1 hora, animando a todos los peregrinos a apoyar a los que sufren en el purgatorio. Tuvo una curación milagrosa que le sirvió para poder seguir ayudando a los fieles durante los siguientes 25 años en favor de los que experimentaban la purificación en el purgatorio. Fundó la Orden de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Al principio, probablemente no pensó en la oración o en el apoyo a los muertos, como uno de los objetivos de la existencia de esta congregación. Pero el propio Señor Dios dirigió su vida, esta vida espiritual, de tal manera que éste convirtió en uno de los propósitos de esta orden y así se ha mantenido hasta hoy. Por diversos relatos y registros a lo largo de los siglos, sabemos que las almas del purgatorio a veces dejan señales para llamar nuestra atención. De este modo, exigen las oraciones de los que viven en la tierra, ya que pueden acortar su sufrimiento. En Roma, no muy lejos del Vaticano, en la Iglesia de la Intercesión del Sagrado Corazón, hay un museo de las almas del purgatorio donde podemos encontrar diferentes objetos en los que las almas han dejado huella, para indicar que necesitan oración. El pequeño Museo de las Almas del Purgatorio, ubicado en nuestra parroquia, surgió de las experiencias del padre Chevalier y de los que le sucedieron. Las experiencias vienen de un cuadro expuesto en una pequeña capilla construida antes de nuestra iglesia actual, que fue mantenida hasta la inauguración de la parroquia en 1917. En la capilla predominaba el cuadro de Nuestra Señora del Rosario del Sufragio. Se produjo un pequeño incendio que no afectó al cuadro, pero que dejó en la pared derecha de la mismísima capilla la imagen de una persona, un hombre que estaba sufriendo. Los padres de la época lo vieron como la petición de una misa de difuntos, de un alma en pena de la que nunca se supo el nombre. Luego celebraron muchas misas, incluyendo la misa gregoriana. Y la misma cara, aún visible en una pared de la iglesia actual, empezó a serenarse, como si quisiera decir que las oraciones de la misa tuvieron el efecto deseado. Los que sufren en el purgatorio son como mendigos. Esperan que alguien les dé limosna. A veces tienen que esperar siglos. Y si no fuera por las incesantes oraciones de la Iglesia ofrecidas a todas aquellas almas del purgatorio, muchos de estos desventurados esperarían en vano. Otra señal que podemos identificar con precisión es que la iglesia se construye en la otra orilla del Tíber, en una zona designada, según la ley romana, de las 10 tablas, como lugar de enterramiento. A esta primera experiencia le siguieron otras. Algunos padres, en toda Europa, buscaban apariciones sobrenaturales que les recordaban la realidad del purgatorio.
a veces casi tangibles, en los libros u otras realidades. Se pueden admirar las huellas en el pequeño museo de nuestra parroquia. No se trata de una prueba de la existencia del purgatorio, sino de signos proyectados desde el más allá a los seres queridos, para que recuerden su deber de rezar por los muertos, un favor que les ayudará en la situación de purificación que atraviesan. Es importante tener en cuenta que hay visiones que son fruto de una condición patológica y que, por lo tanto, no deben ser reconocidas. Para estar seguros de que son auténticos, hay que ver si la Iglesia dice que se pueden tratar y si lo que reclama el alma del purgatorio se corresponde con la enseñanza de la Iglesia. De lo contrario, no está permitido. Esto es muy importante. A las almas de ciertos círculos del purgatorio a veces se les permite, con el permiso de Dios, presenciar los sueños de las personas o aparecerse ante ellas. Esta es la única forma en la que pueden pedir ayuda, pero la gente suele ignorar esos sueños y siente tanto temor a estas desafortunadas apariciones que rara vez piensan en rezar por ellas u ofrecer una misa o una buena acción en nombre de su voluntad. No se dan cuenta de que es una señal del más allá que solo ocurre por la voluntad de Dios y por lo tanto no debería ser despreciada. Muchos santos y místicos han experimentado los secretos transmitidos desde este mismo lugar, llamado purgatorio, que no es solo un espacio, sino también un lugar de purificación tras la muerte. Un lugar que también es una escuela de amor a la que entran aquellos que han amado a Dios de forma imperfecta, que han amado a otros seres humanos de forma imperfecta y, sin embargo, desean quedarse junto a Dios para toda la eternidad. En otras palabras, el purgatorio comienza en ellos, en su purificación. Y lo más sorprendente es que la mayor fuerza es aquella a la que las almas del purgatorio llaman fuego purificador, el anhelo de Dios. Sor Faustina Kowalska fue una de las más grandes místicas de la historia de la Iglesia, elegida por Dios para recordar al mundo su gran misericordia. También se encontró con almas que le pidieron que rezara, y además tenía una visión más precisa del más allá. Sor Faustina nos lo confirma y nos dice que el purgatorio es un lugar en el que el alma sufre, no porque haya fuego, sino porque no puede reunirse con su ser querido. A la pregunta de Sor Faustina, ¿por qué el purgatorio?, Jesús respondió: mi misericordia no lo quiere, pero la justicia lo ordena. Algunas personas creen que si se hace una buena confesión, entrarán inmediatamente al reino de los cielos tras la muerte. Sin embargo, se equivocan. El purgatorio es un lugar no solo de purificación, sino también de maduración para aquellos que durante su vida, por descuido o por desprecio a la luz interior, no se han cultivado su crecimiento espiritual. Muy pocas almas evitarán el purgatorio, aunque todas podrían evitarlo, si las personas fueran conscientes de que cada pecado, incluso el más pequeño, cuenta y que deben ser expiados aquí o en el más allá.
San Stanislao Papinski, acompañando al hetman Jan Sobieski en su campaña contra los turcos en Ucrania, en Podolia, encontró las tumbas de los soldados, caballeros y escuderos que habían perecido allí. En aquel lugar, tuvo una visión de estos soldados que le rogaban que rezara por ellos, porque necesitaban ayuda. Es probable que estas personas, aunque habían servido a su patria, dando la vida por ella, como resultado de albergar algún sentimiento de enemistad, de venganza o de ira contra el enemigo en sus corazones, no estuvieran preparadas para entrar en el cielo, por lo que tuvieron que hacer penitencia en el purgatorio. Una tarde, los frailes estaban en el coro, bajando después de las oraciones. El pasillo era largo y no tenía luz. Había una lámpara a lo largo del pasillo. Empiezan a bajar las escaleras y al dirigirse al comedor para cenar, oyen un fuerte grito desde el patio, en la planta baja. Todos miran a su alrededor y el superior le dijo al portero: ¿Has cerrado la puerta? Sí, lo he hecho, respondió. ¿Cómo ha entrado toda esta gente aquí? Ve a revisar rápido. El portero bajó. No había nadie en el patio. La puerta estaba cerrada, incluso. Avisó al superior y éste le dijo: entiendo, lo hablaremos mañana. A la mañana siguiente, invitó al Padre Pío y le preguntó: ¿qué fue esa multitud de anoche? San Pío simplemente respondió: eran los soldados volviendo de la guerra. Murieron ahí. Me pidieron una oración y una misa para que cesara su suplicio en el purgatorio. Recé por ellos y vinieron a darme las gracias. Querían agradecérmelo. Situado en Normandía, a 150 kilómetros de París, el santuario de Notre-Dame de Montlégion fue fundado a finales del siglo XIX por la iniciativa y la determinación de un cura rural, Paul-Joseph Bouguet. Pronto se convirtió en un centro mundial de oración por las almas del purgatorio. Cada año es visitado por miles de peregrinos que ofrecen a sus seres queridos oración y esperanza. Los peregrinos reciben orientación espiritual y consuelo de los sacerdotes de la comunidad de San Martín. Reciben ayuda de las hermanas de la comunidad Nueva Alianza. Los fieles acuden a nosotros en busca de esperanza. Preguntan dónde están sus muertos. Y a decir verdad, no es algo que les concierne. Es un asunto entre el difunto y Dios nuestro Señor. Sin embargo, pueden rezar por sus seres queridos, confiarlos a Dios. Así habrá esperanza para todos. No sabemos dónde está Adolf Hitler. Puede haber ido directamente al infierno, pero incluso para él hay esperanza.
El aborto es uno de los grandes problemas del mundo actual. Cada año unos 40 millones de niños mueren por esta causa. Muy a menudo, las madres no pueden sobrellevar el trauma de haber matado a su propio hijo durante el resto de su vida. En la Basílica de Chapelle-Montléon también hay una capilla para rezar por los no nacidos, los niños fallecidos por un aborto programado o incluso por aquellos fallecidos por un aborto espontáneo. En la capilla hay un libro especial en el cual las madres pueden escribir los nombres de sus hijos fallecidos y así hacernos rezar diariamente por sus almas. Estas mujeres se dan cuenta de que siguen siendo madres, de que sus hijos existen y de que están en manos de Dios, de que rezamos por ellos cada día, encomendándolos a la misericordia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos anima a rezar por las almas de los más pequeños, por los niños sometidos a un aborto o los fallecidos a través de un aborto espontáneo. Nuestra misión cristiana es rezar por aquellos más jóvenes que han sido llamados al seno de la Iglesia. Como dijo Dios nuestro Señor, dejad que los niños vengan a mí. No se lo prohibáis. Esta oración por los niños sirve como una reconciliación que las mujeres pueden experimentar. Todo esto hace que estas madres puedan volver a sus hogares sabiendo que sus hijos existen y que están bien, lo que llena sus corazones de una profunda paz. El mundo actual está dominado por un impulso hacia el consumismo, el cual se ha convertido en un factor determinante de la llamada calidad de vida. La sensación de felicidad viene determinada por la satisfacción de las necesidades y las aspiraciones. Nos centramos en adquirir cosas a menudo innecesarias y nos olvidamos de las relaciones. Como resultado, surgen problemas en nuestras vidas que pueden resultar demasiado difíciles de superar. Aquellos para quienes el fracaso resulta inaceptable son incluso capaces de terminar con su propia vida. El suicidio es un tema doloroso y delicado. Muchos de nuestros peregrinos tienen seres queridos que han intentado suicidarse. A nosotros no nos corresponde decir a dónde van los muertos, incluidos los que se suicidan. Eso lo decidirá nuestro Señor y su misericordia. El suicidio es un pecado grave porque constituye un rechazo a la vida. La pregunta sigue siendo, ¿cuál es la motivación de esta negativa? ¿Enfermedad? ¿Ansiedad? ¿Depresión? Juzgarlo nosotros no es nuestro deber. Solo Dios puede hacerlo. Por eso podemos tener esperanza. Nunca es demasiado tarde, ni tampoco es inútil. A pesar de lo absurdo del suicidio, los cristianos no perdemos la esperanza. Si la persona que comete suicidio lo hace en un estado de angustia o de agonía y por lo tanto no es plenamente consciente de la responsabilidad de sus actos, Dios, en su infinita equidad y perfecta justicia, no condenará su alma. Sin embargo, tras el intento de abandonar el dolor y su felicidad futura, deberá esperar el número de años que le correspondían vivir hasta su muerte natural. Solo entonces podrá recibir el castigo que le corresponde.
El purgatorio no es solo un espacio, sino también un lugar donde las almas se purifican de los efectos y consecuencias de los pecados que no han sido arrepentidos ni redimidos, los cuales les impiden unirse a Dios, que es 1000 veces santo. Cuando pensamos en el purgatorio, inmediatamente nos vienen a la mente las llamas, algún tipo de horror, la miseria, el llanto, las lágrimas. Al fin y al cabo, este tipo de representaciones han aparecido en las pinturas para mostrar el destino de los que acaban allí después de la muerte. Pero la perspectiva es diferente. El purgatorio es un signo de misericordia. El purgatorio es una sala de espera. El purgatorio es un pórtico, un lugar por el que pasamos a algo que es sagrado. En sueco, la palabra porche significa lugar donde se dejan las armas. Y en cierto modo, el purgatorio es ese lugar en el que uno se desarma de todo su egoísmo, de su orgullo, de su apuesta por uno mismo, de cualquier codicia, de sus vínculos erróneos. Simplemente se desarma. El Padre Pío estaba rezando allí. En un momento dado, se hizo tarde y se levantó, pero al acercarse al enrejado del coro, oye ruidos entre los candelabros del altar mayor que está abajo. ¿Quién es usted?, exclamó, y una voz respondió: soy un novicio que murió hace años en este monasterio, y ahora estoy haciendo penitencia aquí. No cumplí bien mis obligaciones, así que ahora tengo que compensarlas aquí. Así que el novicio estaba haciendo penitencia donde cometió sus errores. Las almas del purgatorio que se aparecen a los místicos intentan dos cosas a través de esta aparición. La primera, piden que se rece por ellos, y la segunda, señalan pecados específicos u omisiones propias para advertirnos de que no cometamos los mismos pecados u omisiones en nuestras vidas. Las almas del purgatorio hablan de un juicio detallado, momento a momento, segundo a segundo, hora a hora. Se nos muestra una película de cómo hemos amado a Dios y cómo no lo hemos amado, cómo hemos amado a otra persona y cómo no la hemos amado, cómo nos hemos amado a nosotros mismos y cómo no lo hemos hecho. Y esta verdad es impactante. Esta verdad es tan impactante que muchas personas son incapaces de soportar esta verdad y eligen estar lo más lejos posible de Dios. Se alejan en la mayor oscuridad y hacen su propia elección. La arrogancia no existe en el más allá. Nadie puede o quiere fingir ser alguien que no es. Nadie puede o quiere utilizar el engaño o la deshonestidad. No hay favores ni excepciones. Todo es tal y como es. Cada alma ve claramente el grado de su propia perfección y lo ve a la luz de la verdad, que no puede ser confundida, apartada, evitada o engañada. Lo que el hombre debe temer, como dice San Francisco, es la muerte segunda, la segunda muerte en los pecados mortales. El hombre puede morir mientras está vivo. Muere cuando no ama, cuando odia, cuando hace el mal, cuando escucha las palabras satánicas en su cuerpo y las asimila, las vive. Ante las almas condenadas que dicen: no quiero ir al cielo contigo,
Dios llora. ¿Por qué este hijo mío no me quiere? También el infierno está dividido en diferentes e innumerables círculos. Cuanto más bajo es el círculo, más terribles y severos son los tormentos. El alma condenada conoce toda la grandeza, el poder y la belleza de Dios, y al mismo tiempo es consciente de que nunca estará a su lado. Sabe que su sufrimiento es eterno y que nada podrá calmarlo o aliviarlo. Será consumido por un fuego inextinguible de deseo y anhelo hacia una felicidad que nunca estará en su destino. Este fuego devorará y absorberá el alma condenada, pero nunca la consumirá o destruirá. El infierno es la decisión final. El alma decide que ya no quiere tener nada que ver con Dios. Es el resultado de ver toda la vida en la verdad de Dios y no soportar la verdad de la propia pecaminosidad. Así que los que corren más riesgo de ir al infierno son los que rechazan la confesión, los que afirman que no tienen pecados que confesar, los que no viven la misericordia de Dios. La misericordia de Dios solo se vive cuando uno reconoce la verdad de su pecaminosidad. Solo entonces pide el rescate, pide el perdón de los pecados. Si alguien no ve sus pecados, no podrá recibir la misericordia de Dios. El alma condenada comprende con plenitud su propia pérdida y posee plena conciencia de la justicia del castigo que ha de cumplir. No puede amar a Dios, aunque conoce su poder y perfección. No puede sentir ni remordimiento ni arrepentimiento, ya que estos sentimientos causarían alivio a su alma, como si después de todo pudiera compensar a Dios y pudiera pagar una deuda para recibir su amor. Pero solo podrá albergar sentimientos negativos, desesperación, dolor, impotencia, abandono y sobre todo un odio constante, agotador e ilimitado hacia sí misma y hacia todo. Quien haya rechazado conscientemente a Dios durante su vida será rechazado por Él después de la muerte. Su alma irá a las tinieblas de afuera y allí será el llanto y crujir de dientes. De aquel lugar no habrá liberación ni retorno. Cuando los místicos estaban ya muy ligados a Dios, en su camino hacia la santidad, los espíritus malignos ya no podían someterlos a la tentación. Hubo momentos en los que, en su desesperación, ejercieron la violencia física contra ellos. Por supuesto, el demonio también le atacaba de forma física, porque no podía vencerlo desde el punto de vista moral. Así que se lanzó contra él, porque Padre Pío se resistía tanto al pecado que no pudo doblegarlo. Claro que el odio del demonio hacia el Padre Pío también se debía a que el Padre Pío le arrebataba almas. En palabras del propio Padre Pío, estaba desatando a mis hermanos de las ataduras de Satanás. Obviamente el demonio trabaja en la medida en que Dios se lo permite, por lo que no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Por eso el Padre Pío decía que si tenemos la gracia de Dios no debemos temer al demonio. Tras la muerte de un ser querido, las personas suelen buscar contactarle o saber dónde está ahora.
Y es entonces cuando recurren a técnicas espiritistas o mediúmnicas. Incluso la participación pasiva en una sesión espiritista está prohibida por la Iglesia, porque es peligrosa desde el punto de vista de la esclavitud demoníaca. Todos los que alguna vez han transgredido el primer mandamiento, que han puesto en primer lugar a las personas, la ciencia, la ambición, el yo o las posesiones materiales, tienen ahora plena conciencia del Dios único y lo anhelan desesperados y desolados. Sin embargo, sin importar a dónde miren, ven a sus antiguos ídolos ante ellos, y cada pensamiento de un error cometido en su vida o de un cambio voluntario de valores profundiza su pena y sufrimiento. He vivido situaciones en las que me han invitado a casas supuestamente embrujadas. Hermosas casas que no se podían vender porque allí ocurrían fenómenos paranormales. Embrujos, pasos, cadenas, aullidos extraños. Experiencias aterradoras que no permitían vivir en estas casas. Lo primero que se percibe es la historia de la casa. Cuando hay cuestiones demoníacas, alguien ha estado involucrado en el pecado del ocultismo. Por ejemplo, invocando espíritus, tratando con magia. En ocasiones, en estos espacios pueden habitar espíritus malignos. Es como el territorio de los espíritus malignos que entran en este lugar para afectar a los que viven en la casa. Si después de las oraciones de exorcismo o de liberación continuaban sucediendo estas manifestaciones inexplicables, yo celebraba la Eucaristía por las almas que habían muerto en esa casa. Personas que tal vez tenían graves pecados o que quizá necesitaban una gran ayuda en la oración. Y cada vez que los exorcismos no ayudaban, ayudaban las Eucaristías celebradas en esa casa por las almas de los muertos que vivían en ella. Es posible que se trate de almas purgatorias que, con el permiso de Dios, acuden a este lugar para arrepentirse allí y al mismo tiempo para advertir a los demás de sus pecados, de modo que la gente asocia este lugar con los pecados de esta alma. Santo Tomás justifica teológicamente esta posibilidad. El alma puede hacer penitencia no solo en el purgatorio, que por cierto es más un estado que un lugar, sino en cualquier lugar de la tierra. Se pueden dar tres características que distinguen la experiencia de las almas del purgatorio del espiritismo o los espíritus malignos que se hacen pasar por las almas del purgatorio, de los muertos. La primera característica es que un alma purgatoria nunca aparecerá en el momento, sino que solo el alma misma, con el permiso de Dios, puede aparecer para pedir la oración.
La segunda es que las almas purgatorias nunca revelarán secretos complejos del más allá, información secreta como los espíritus del espiritismo. La tercera es que un alma purgatoria nunca asustará. No es lo mismo que un poltergeist. No evocará fenómenos paranormales extraordinarios. Será un espíritu tranquilo. La experiencia de esta alma, en un sentido emocional, será positiva, no negativa. La confesión es una idea sorprendente de Dios para prepararnos para la decisión más importante de nuestra vida, cuando decidiremos si queremos estar o no con Dios. La clave es el arrepentimiento. Si confieso mis pecados, si me arrepiento de ellos, recibo el don de la misericordia de Dios. Si no me arrepiento de mis pecados, si no los quiero ver y los ignoro, si me considero una persona buena que no tiene pecados, puede ser que me esté condenando de por vida. Dios es misericordioso, puede salvarte y perdonarte, pero obviamente tiene que haber un compromiso por nuestra parte, de lucha, de medirnos con el pecado. Por supuesto, Dios responde a nuestras caídas con ayuda, con misericordia, con su mano que nos levanta para seguir el camino. Pero no debe faltar el compromiso del hombre para luchar contra el mal y el pecado que invade su corazón. El Padre Pío fue llamado el mártir del confesionario, ya que podía pasar hasta 12 horas al día en él. Podía leer los secretos del corazón de las personas, incluso recordar a los penitentes los pecados que habían olvidado u ocultado. Se calcula que durante medio siglo confesó a cientos de miles de personas que acudían a él de todas las partes del mundo. Hablamos de esto y aquello, y en un momento dado, el Padre Pío hace un gesto que me deja perplejo. Repetiré el gesto. Padre Pío clavó sus ojos exasperados en mí, así, y no volvió a hablar, y no volvió a moverse. El tiempo pareció detenerse. Los otros dos monjes guardaron silencio y yo también. Luego se relajó y empezó a hablar con normalidad. La conversación fluyó a su ritmo original. Este fue el momento en el que el Padre Pío miró dentro de los corazones. La gente solía confesarse por curiosidad. Por este motivo, el Padre Pío les decía: abajo, cambia tu vida. Así que la espiritualidad del Padre Pío consistía en salvar, perdonar y dar esperanza de una vida mejor. Hay un dicho que dice que basta con ser buena persona para ir al cielo. No, no basta con ser una buena persona para ir al cielo. De lo contrario, el sacrificio de Jesucristo en la cruz no tendría ningún sentido. Solo porque Jesús cargó con cada uno de nuestros pecados, puedo, lavándome en la sangre de Jesús, confesando mis pecados en el sacramento de la Santa Confesión, recibir la gracia de la unión con el Dios 1000 veces santo por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio. Pero mi tarea es arrodillarme,
admitir mis pecados, confesarlos, arrepentirme de ellos y pedirle perdón. Esta es la clave absoluta para recibir la misericordia de Dios. No sabemos cómo será el cielo. Nuestra idea siempre será equivocada, porque se basará solo en lo que hemos experimentado hasta la fecha. En cambio, como San Pablo escribió en su carta a los Corintios, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. El purgatorio es solo una etapa de preparación, una especie de vestíbulo del cielo. Todos estamos destinados a vivir en el cielo. Dios nos creó para vivir en comunión con Él y con todos los seres humanos, entidades espirituales y ángeles. Fuimos creados para vivir en el cielo. Nuestro corazón busca la felicidad. Como dijo San Agustín, inquieto está el corazón del hombre hasta que descanse en ti. Los cristianos creemos que no hay nada más además del cielo, entendido como la comunión con Dios, que pueda satisfacer la sed de los corazones humanos. Esto es el cielo, la satisfacción de todas las aspiraciones humanas. Porque en el paraíso, y yo diría también, especialmente en el purgatorio, no hay ni reloj, ni calendario. Solo existe la vida en Dios, la eternidad, una continuidad de alegría y serenidad. Al amar a Dios y al prójimo, presagiamos nuestra existencia en el cielo. En el cielo, todo lo que nuestra imaginación podría crear se hace realidad, porque los pensamientos más fantásticos del hombre no son más que un desvaído y lejano reflejo del ingenio de Dios. La imaginación de Dios no tiene límites, y cada uno de sus pensamientos es al mismo tiempo un acto de creatividad. En el cielo, el alma encontrará todos los deseos en su forma más perfecta. Cada pecado tiene efectos y consecuencias que vemos en otras personas a las que hemos perjudicado. Y ahora la Iglesia nos dice que podemos arrepentirnos a través de la reparación generosa de los pecados. Esta es la quinta condición de la Santa Confesión. Arrepentirse de cada pecado, enmendar a través de pequeñas mortificaciones, sacrificios, renuncias, pero de tal manera que duela. El sufrimiento moral o físico aceptado durante la vida, la sumisión humilde y confiada a la voluntad de Dios, es la forma más noble de penitencia por quebrantar sus leyes y la manera más fácil de obtener la felicidad tras la muerte. Sufrir con la intención de hacer penitencia durante nuestra vida es una prueba de nuestra buena voluntad y, en consecuencia, Dios, en su gracia, exigirá una penitencia más ligera y corta que la que exigiría en el purgatorio por el mismo pecado. Los místicos dicen que el menor de los sufrimientos en el purgatorio supera al mayor e inimaginable desde nuestro punto de vista en la tierra. Nuestra misión es ir al cielo. El purgatorio es una oportunidad para nosotros. Sin embargo, desear ir al purgatorio es desear un gran sufrimiento. Y puede ser mejor desear ese sufrimiento en la tierra, vivir el purgatorio en la tierra, con el fin de ir al cielo desde aquí.
Las almas del purgatorio no pueden hacer nada, no pueden arreglar nada, no pueden regresar a sus vidas o volver para cambiar sus decisiones, pero podemos ser de gran ayuda para las almas del purgatorio. Este sacrificio de almas puede ser ayudado por la oración, la caridad y el sufrimiento. Por tanto, la oración, la caridad, el amor al prójimo y el sufrimiento. Los sufrimientos que caen en nosotros a pesar de nuestra voluntad, como el calor, el frío, el dolor de muelas, el dolor de cabeza, las desavenencias familiares, son todas formas de sufrimiento. Perdemos estos dones del sufrimiento. Tratamos de destruirlos de inmediato, de escapar de ellos siempre que podemos. Pero incluso estos momentos en los que sufrimos, ofrezcámoslos al Señor por las almas del purgatorio. Hay muchos tipos de oraciones por los muertos. Rezar el rosario, las buenas acciones. Cada oración ayuda a los difuntos, pero la más hermosa de todas es la misa. Durante la misa, Cristo se ofrece a Dios nuestro Señor y nos encomienda a todos nosotros, reunidos en torno al altar, así como a todos los difuntos que esperan nuestras oraciones. Por eso, la oración más importante y hermosa es la que tiene la forma del sacrificio de Cristo en la cruz, que experimentamos cada día en el sacramento de la Eucaristía. Dios, en su gracia, ha permitido que la Iglesia militante soporte la dolorosa impotencia de la Iglesia doliente. Cada misa, cada pensamiento, oración, sacrificio u ofrenda hecha en su nombre es de gran importancia para las almas del purgatorio. Porque la oración es tan indispensable para el alma penitente como el alimento para el cuerpo.